Bueno, hoy, 5 de enero, continuamos con el breve ciclo de conversaciones, actitudes frente a lo colectivo, autonomía proyectual colectiva, eh, negociaciones dentro de un concurso de arquitectura complejo y de gran escala. Estas son conversaciones derivadas de la experiencia grupal e individual en el proyecto Carena. Hoy día va a estar presente Joaquín Rodríguez, y yo también voy a actuar como invitado en la conversación, Patricio Muñoz. De estas 4 sesiones, esta es la tercera, y también damos la bienvenida a Joaquín Rodríguez, directo, participante de la propuesta y amigo también de la casa. Y también es que siempre hay que saludarlo, quien será el moderador de las sesiones y quien también ha aportado a revisar y articular el contenido, hoy a presentar y a dialogar. Como preámbulo a la conversación que vamos a tener más adelante, queremos realizar una presentación sobre la propuesta para situar el diálogo. Más que agregar, aquí vamos, Joaquín. La presentación la iniciamos con la supresión del autor y del ego es una cuestión propia de estos tiempos, y por tanto surgen las ideas colectivas, las referencias cruzadas, el aprendizaje constante, como herramientas que generan nuevas identidades tanto grupales e individuales. Hoy lo situamos en el proyecto Carena, una propuesta arquitectónica de gran escala que media entre la autonomía creativa individual de sus proyectistas y la forma colectiva. Refleja una complejidad de conjunto que difumina, a la vez, paradójicamente, potencia operaciones grupales e individuales de la propuesta. La propuesta hay que mencionar que se enmarca dentro de una cultura en la ciudad de Talca, región del Maule, para proyectar un edificio de uso mixto de gran magnitud y complejidad, específicamente 32.000 metros cuadrados, y ubicada en una manzana cercana al centro de la ciudad de Talca, en que actualmente funciona un centro penitenciario, una cárcel. El interés de la propuesta no está situado en la reformulación del programa, ni en la habilidad para resolver el conjunto complejo, ni en relocalizar el encargo o el programa. Es importante si esto se traduce en una postura conservadora frente al encargo, ya que no hay cuestionamiento por parte de los puntos señalados. Ante la ausencia de experiencia y capacidad, son las pequeñas certezas, la idoneidad de las exploraciones y su resolución, y la suficiencia para conversar las que resultan herramientas de proyecto. El interés existe en cómo un grupo considerable de jóvenes arquitectos y arquitectos resuelven intereses personales y grupales. Por un lado, es importante que cada integrante pueda mantener niveles de autonomía proyectual desde su agenda y exploración, y por otro, evitar la prevalencia de conjunto de una idea rectora por parte de algunos de sus integrantes. Todo esto genera situaciones de negociación, de contradicción en ciertas partes, también de acierto, de hallazgos que podríamos descubrir ahora o más adelante, y también desencuentros que son propios de situaciones. Todos estos puntos son los cuales hoy día vamos a conversar, y también todas las sesiones van a estar presentes. Germina en el proyecto Carena, una propuesta articulada mediante niveles programáticos estructurados por 5 torres de circulación y una serie de vacíos irregulares. Permiten que cada uno de ellos se le asocie una serie de programas y por tanto una o más intentarán inculcar su agenda, sus exploraciones o hallazgos generosos, dando como resultado niveles proyectados con relativa autonomía que dependen de las restricciones tanto impuestas, por ejemplo la normativa en general, o autoimpuestas, que en este caso sería la estructura, las circulaciones y los vacíos, siendo los mismos niveles y la unión entre ellos espacios relevantes de conversación y de negociación, los cuales determinan tanto la forma colectiva como niveles programáticos. Los niveles se ordenan de la siguiente forma, de abajo hacia arriba: centro de convenciones y estacionamiento, el programa ciudadano,
y espacio público en torno al nivel del suelo de ciudad, servicios públicos y municipales, y finalmente vivienda y oficinas. Se realizarán, como se decía, 4 conversaciones. Ya tuvimos la primera sesión y la segunda sesión, y hoy día toca el turno de Joaquín y Patricia. Y está organizado de tal forma que cada par de integrantes o más hayan representado mayores instancias de operación, de hallazgo y negociación. Para aquello se revisarán los sistemas de representación que develan lo fragmentado del proyecto, es decir, revisar las plantas, alegaciones, todos los materiales y a la vez esta representación fragmentada revela una coherencia respecto a las premisas iniciales que el grupo se inculcó, que era respetar los espacios individuales y a la vez generar esta forma colectiva. Y finalmente, como base, es que el encargo es la excusa para el encuentro, la magnitud es la razón para alteraciones y negociaciones, y el programa es el pretexto para la introducción de agenda y exploraciones. Así que ahora vamos a partir con la parte más específica de lo que vamos a conversar hoy día, que corresponde a la parte de servicios públicos y municipales, que son estas plantas más 1 y más 2, sobre el nivel de piso. Lo importante de esta planta, a nivel como de proyecto, es que corresponde todo más homogéneo y de mayor coherencia en el conjunto, por tanto de manera continua, y también representa como aquello que es como lo más característico, es decir, como esta placa que supuestamente se puede visualizar como algo elevado, como algo que se incrusta, como esta especie de mesa translúcida donde se sostienen los proyectos, mientras que por debajo genera un manto irregular. Es un punto de inflexión en ese sentido. Bueno, las plantas que corresponden a este proyecto también revelan como ciertas exploraciones en torno a lo que se está, al programa dispuesto, porque como corresponde a servicios municipales y a servicios públicos, ambos separados en el inicio como programa, aquí lo que se intenta hacer es como, ya, vamos a unificar los programas de servicios públicos y servicios municipales, y como no sé cómo actuar, cómo generar esa planta, en verdad lo que se traduce es una exploración en torno a cuáles son las restricciones impuestas. Las restricciones impuestas son pasillos, las torres, la figura perimetral, obviamente, y esos son mayormente como estas restricciones. Entonces todo lo que queda en negativo, todo lo que queda entre aquello, es aquello como ese espacio de exploración. Que finalmente se empieza a resolver con una estructura que tiene esta forma irregular también, y que todo lo demás se dispone en torno a una supuesta agenda de planta libre, que es lo que se puede ver después en las imágenes, a pesar de que visualizan cierta complejidad. En torno a las cosas que están dentro de ella, sí se puede ver que esa es como la principal exploración. Y que esta continuidad finalmente se expresa como este punto de inflexión en aquello que es el único elemento, como hablaba antes, como este elemento que representa como esa planta libre, mientras tiene muy paradójicamente un bloque de hormigón encima y por debajo tiene una placa de cobre muy liviana. Por otro lado también está como ya, tenemos esta planta libre, hay que hacer el orden, como que empiezan a surgir también como maneras de negociación, es decir, negociación en torno a la AMEA, en torno a las torres, respecto a como qué circulación, como qué impacto genera en la planta, y también hay una figura perimetral que empieza a cerrar. Entonces empieza más bien una operación de llenar ese vacío que va quedando mediante supuestas operaciones que tienen cierto nivel de coherencia, pero que si uno revisa específicamente cómo funciona, es probable que uno encuentre también mucho grado de desajuste, producto de la exploración. Y también un nivel inferior, que son estos dos niveles que quedan entre la placa horizontal, y este nivel inferior es aquello que queda de remanente en torno a lo que surgió en la planta superior y lo que queda entre este manto, este cuerpo inferior, y un nivel cortado como a cierta altura, generar justamente estos metros cuadrados que faltan por incluir. Lo que
claro, una duplicación de la planta, pero en ningún momento, por ejemplo, existe una relación, ya sea formal o una relación espacial entre dos sectores. Entonces, más bien una remanente de una planta libre, pero situada en otro contexto. Entonces, por tanto, no hay como una continuidad de ambas cosas, sino que más bien como cada piso representa una forma de operar, una forma de actuar específica. Así que esa es como la cuestión de lo que vamos a conversar hoy día, y ahora le doy la palabra a Juan Pablo. Bacán haber tenido esa introducción para entender un poco el que estuvieron trabajando, entender un poco a grandes rasgos el proyecto. Para partir sería bueno preguntarle a ustedes cuáles son, al momento de llegar al proyecto, cuáles fueron las expectativas y las predisposiciones que tuvieron y que los llamaron también a participar en este proyecto. Llegaron quizás con un interés dirigido, bien particular, dependiendo quizás de una agenda, o quizás llegaron de forma abierta, también qué es lo que depare el proyecto también. Entendiendo que era una instancia de trabajo entre amigos, también un grupo grande de amigos, en el cual pueden tocar muchas cosas también. Entonces, eso puede ser una de las motivaciones. Por ende, puede ser un poco más por una agenda o venir con una predisposición de apertura, un poco como yo lo veo. ¿Cómo sienten ustedes que entraron y cómo fueron llamados a este proyecto? Bueno, personalmente creo que al igual que la frase que puso Patricio al final de la presentación, a mí me pareció que el proyecto de Talca era una oportunidad para juntarse en el que uno no se estaba juntando. Bien lo veo, como decía Juan Pablo, como una oportunidad de apertura, de poder trabajar con diferentes personas en un trabajo colectivo y posibilidades, más allá de explorar las individualidades personales de cada uno en el proyecto, cuál era la capacidad de iniciar entre estas 8 personas y poder generar un proyecto que fuera con todas las exigencias que pedía el concurso. En ese sentido yo creo que yo llego al proyecto esperando aportar lo mayor posible y poder también nutrirme de lo mayor posible de las opiniones de mis 7 compañeros trabajando para generar un trabajo mancomunado. Ya. Respecto a la expectativa, o sea, creo que era un momento en que en este concurso, un momento en que se juntaron varias cosas, como ciertas conversaciones que habían antes como amigos en la FAU, amigos y amigas en la FAU, como hacer cosas juntos, ya sea en oficina, como aburrido, o en otras cosas, y solamente se han producido solamente por coincidencia de taller. Pero esta era como la primera por como, oye, ¿sabes que ahora podemos, cachai? Hay un concurso grande, y, y como que no es un concurso de algo tan preciso o acotado, sino que es más bien como, oye, el concurso tiene muchos programas, y eso ya es abrumador, pero eso implica que quizás que cada uno pueda aportar a algún sector. Y en ese sentido, al menos como personalmente, la predisposición fue como, si bien al principio instancias como para lograr cierta coherencia como de grupo, sobre todo cuando había el tema de los vueltas raras, finalmente la propia terminó siendo que casi destruir aquello,
volver a foja cero con los programas y emerger lo que tenía que emerger, que era como lo que salió finalmente. Entonces, en esa predisposición siempre, si bien al principio había como ganas de coherencia formal, al menos personalmente era más bien que cada uno tuviese que tomar la decisión nomás. Y si eso da lo mismo si implicara certeza o incertidumbre, sino que simplemente era como no vamos a callar algo porque está mal, sino explorar por eso. Hay hecho la pregunta por la agenda, ¿no? Bueno, justo se Todavía no. dirige un poco hacia eso, como tú mencionas ahora, que se presta para explorar, un poco partiendo por la falta de agenda de muchas personas a nuestra en realidad. Que sí es, ¿cuál creen ustedes que es su agenda o que creen que es su agenda con respecto a este tema? ¿Cómo algunos temas dentro del área que vienen ya desarrollando se pueden haber acoplado con este proyecto? Si es que le dieron uso a esos conocimientos previos también, ya venían avanzando, o si fue más bien esta por la cual hablamos, una disposición abierta a enfrentarse a nuevos desafíos de cosas que quizás no están aún en nuestra agenda, pero que quizás se pueden ir sumando a nuestra agenda. Por eso tiene que ver un poco con la experiencia previa que tienen ustedes ante los desafíos que se planteó el proyecto. ¿Cómo hubieron muchas sorpresas con respecto a su predisposición que venían a aplicar algunos conocimientos suyos, o les resultaron dependiendo también de su apertura con el proyecto? Yo creo que yo no venía con una agenda como predispuesta para trabajar. Quizá en algún momento pensaba que me gustaría yo revisé la lista de programas que había de proyectos y pensaba trabajar el tema como que por ahí quizá iba mi agenda, pero posteriormente con el avance del proceso eh, me di cuenta de que me interesaban otras problemáticas y que sí quizás tenía la capacidad para resolverlas. Entonces, eh, dejé un poco el tema de la vivienda, habían otras personas que también se querían hacer cargo, y decidí o se decidió de forma colectiva al final que yo trabajara en público, y yo creo que tuve bastaje un poco empírico, eh, probablemente con conocimientos previos, pero que me ayudaron a ir resolviendo el programa que se me dio. Y en ese sentido, como que yo diría que estuve como dispuesto a mi agenda para seguir aprendiendo y ampliando lo- los, pro- los- las dificultades que había que ir abarcando. Sí, al menos en mi caso, bueno, no sé pero a ver, hay una cosa que es como la experiencia de proyectos, eh, que eso puede en alguna parte como ayudar a ciertas decisiones, pero que no necesariamente se traduce en una agenda, eh, sino que creo yo que la agenda está más bien, o siempre ha estado en las relaciones, o el interés siempre ha estado en las relaciones de las personas, es decir, en torno a un proyecto de arquitectura. Agenda que creo yo que a lo mejor como con la misma oficina. Con la oficina como su declaración y hacer la página web o en cualquier parte justamente como esto no es un lugar donde hay una cabecilla, sino que es un lugar donde eh, hay un grupo de personas que te empiezan distinto y que no tienen importante que justamente esa convivencia permite que surjan más, ya sea mediante la organización de una oficina o los proyectos que van surgiendo. Yo creo que eso sí se puede establecer. Al tener presente eso, eso se va visibilizando en los distintos procesos o uno los va empujando. O también que en el fondo son como reflejo o una conversación
son sobre lo mismo. Pero respecto como a proyectos en sí, como que nunca he tenido como una predisposición, porque también que, por ejemplo, asumir programas y asumirlos como agendas, ya sea público o hacer baños, implica como ser conservador ante ello. Pero eso es otro rollo, porque generar un programa que hay disposiciones, normativas, y una serie de empujando ese programa ya aunque existe. Y mientras no se cuestione aquello, quiere decir que el status quo mantiene, pero por eso no tengo tanto interés por los programas en sí, llámese ciudad, llámese cualquier cosa, como decía antes, en la escala, sino que quizás también está como en esa búsqueda de aquello, de esos espacios que están generando, como la arquitectura, como respuesta, porque sí. Yo creo que eso no quedó como, o sea, nunca tuve la intención ni nada, pero sí parte de las primeras declaraciones que hubieron en el desarrollo del concurso fue, ok, no vamos a cuestionar ningún programa, es decir, ser conservador que se nos coloca. Y yo creo que eso sí es una respuesta como a esta agenda que uno tiene, pero es una respuesta que la niega, y por tanto queda fuera, pero tampoco una búsqueda ante ello. Así que eso. Bueno, yo creo que esas declaraciones igual dan cuenta de la parada en la cual nos enfrentamos a estas alturas, un proyecto como este, como con harta apertura también, más que con una rigidez de decir yo voy a llegar y voy a aportar en esto y esto va a ser lo que yo voy a aportar, sino más bien una disposición abierta a dialogar, a enfrentar variedad de programas, a una multiplicidad, en un encuentro que es difícil, pues yo creo que es como un poco el momento por el cual se está pasando y es bueno que se haga consciente esa posición, que es bien dinámica y es difícil de resolver de una forma que no sea jerárquica, sino que tal y participativa como se está haciendo. Pasando ya a una segunda parte que se enfoca más derechamente a que tuvo el proyecto, directamente como al núcleo que son las negociaciones. Me interesa saber que reconjunto cuáles son las partes en que hubo relación entre distintas participantes del equipo, especialmente ustedes dos, con quienes tuvieron que negociar, si es que tuvieron que negociar ustedes dos harto, o si es que tuvieron que negociar cada uno con otra persona en particular, o si tuvieron que negociar con decisiones macro que se tomaron como equipo, em, que hayan sido como una autoimposición, lo pienso en el caso como de las torres y las amebas, con los cuales hayan ir negociando. Ahí hay ciertas cosas para conversar. Invito a que conversemos desde donde más le acomode desde un principio, si es que hubo alguna negociación que estén recordando ahora, puede partir por ahí. Ya. Qué entretenido. Sí, como dijo el Pato, yo creo que esta parte de los servicios públicos del proyecto era un elemento que fijar un poco todo el proyecto, como que yo creo que sucedió que en un momento teníamos muchas ideas conceptuales que no lo aterrizar y de un segundo para otro logramos o sucedió que la negociación respecto a ya sean las torres, la MEVA, como que no se lograba concretar. Y de repente logramos concretar las torres, la MEVA, y surgió esta placa de servicios públicos, que es prácticamente la manzana privada, lo que logró darle estabilidad, en mi opinión, a todo el proyecto y fue como un punto como de unificación un poco de los programas. Con eso resuelto, nos dimos cuenta, y acá vino una negociación entre yo y el Pato,
que tenía que ver con la estructura del interior de esta manzana elevada. Aquí el Pato desarrolló el tema de la estructura, que probablemente lo puede explicar más adelante, pero básicamente es el anillo que se puede ver en la figura del P+2, que lleva un anillo interior como inscrito dentro de este rectángulo, lo que le daba, por un lado, estructura a la planta, y por otro lado, empezaba a aterrizar temas de circulación, o me permitía a mí empezar a desarrollar temas de circulación interior del programa, empezar a comprender cómo se podía instalar el mobiliario dentro de esta planta para poder generar diferentes espacialidades adentro. Pero tuvimos ciertas cosas claras, que quizás no fueron tan conversadas ni negociadas, pero tenían que ver con el tema de, por ejemplo, que fuera una planta, aparte de lo extensa que era, tuviera la flexibilidad de ser trans en su totalidad. Yo creo que eso nunca se negoció mucho, pero sí como que hubo un acuerdo implícito entre todos los integrantes. Lo que sí sabíamos es que esta planta tenía que tener un nivel -2, por lo tanto teníamos que resolver lo que quedaba abajo entre el manto y la planta principal de servicios públicos. Y eso fue una negociación que fue con Matías Vilche, que pudo ahí calcular la superficie que quedaba entre medio de estos dos recintos y poder resolver el resto de programa que nos faltaba ir integrando. Pero como digo, yo creo que las negociaciones fueron un poco en un inicio como la cantidad, las formas de estas amebas, y resolviendo temas de circulación en torno a las torres y al interior de la planta. Esas decisiones de la cantidad de amebas, el tamaño de las amebas, su forma, fue en una etapa inicial del proyecto donde igual se había ido también lo de las torres. Imagino que lo de las torres con las amebas se fueron dando un poco en conjunto, y también que como era una etapa inicial no tenían una planta todavía, una zona a la cual dedicarle su tiempo, sino que estaban todos abocados un poco más al proyecto en general y por ende a estas decisiones macro con las cuales todos después tendrían que enfrentarse en sus plantas. Claro, resultó ser un poco así, como que hubo un momento de convergencia donde empezaron a desencadenar todos los elementos que nos dimos cuenta que es el proyecto. O sea, al final, claro, las torres atraviesan todos los niveles de planta, por lo tanto, como que todos comprendimos que articulaba o tenía que estar inserto en todas las planimetrías. Por otro lado, la discusión de la MEVA fue una conversación que se tuvo al inicio del proyecto, donde planteábamos cubierta que iba a tener nuestro proyecto, iba a ser perforada por una especie de fuera comiendo la masa, ciertos vacíos para permitir cuestiones como ventilación, luminosidad. Fue conceptual que no la logramos avanzar, porque por ejemplo en un momento teníamos una pura meva grande al medio, cosa que después se desechó porque nos dimos cuenta que tenían que estar un poco relacionadas con las torres de circulación. Al concretar esos temas, logramos, yo diría, focalizar la energía de cada uno en las planimetrías. Así que, claro, cuando se logró resolver la negociación entre la MEVA y un poco las plantas, podemos empezar a focalizar la energía más como individuos por planta. Sí, y al menos de lo que me acuerdo, porque, bueno, los chiquillos se acuerdan caleta, yo me acuerdo poco de lo que pasó. No sé si por las otras cosas que iban pasando paralelamente en la vida. Pero ahora que el Kaki está describiéndolo, por ejemplo, me acuerdo que su planta de espacios de servicios públicos, en un momento, bueno, la TAMI y la CAMI había establecido una cabida dentro de un programa, es decir, una cabida para me acuerdo que grupos
grupos de salas de espera y cosas así, y después era como un Tetris. Igual que en el caso de la planta de la Cote, en que había este Tetris de Candice que se iban disponiendo, aquí también existía eso. Pero al menos cuando se visualizaba y a la vez que faltaba en general la estructura, porque sí existían las torres, pero las torres no resuelven realmente, al menos en sí mismo. Entonces faltaba por un lado la planta del calle, como un orden, o una propuesta de aquello. Me acuerdo que en ese momento le decíamos como una propuesta como de la planta, más que simplemente estar ahí por todos lados y popular. Entonces cuando surgía eso, y a la vez surgía el tema, me acuerdo que hubo un momento, una reunión, en que se puso en mesa como, ya, pues, ¿cómo se estructura? O sea, que era como la pregunta así del millón, porque todos la estaban como ya las torres en todo, pero por otro lado como que no sé cómo se resuelve en otra forma. Por un momento el manto intentó hacerlo, pero el manto terminó siendo algo bien como determinación, en ningún momento fue estructural, simplemente era un fuselaje, como terminó siendo. Entonces creo que esa conversación fue precisa, porque la complejidad de la estructura, por un lado, o sea, si tú me planteas ahora que la estructura la vamos a resolver dos concursos, eso estaría pésimo. ¿Cachai? Por acá, como que deliberadamente, ante sacarse el quite de aquello, como que la solución fuese cada vez más compleja. Y la solución era compleja, y de hecho fue como una pausa, al menos en las plantas, el tema de la estructura, porque esta planta que estamos viendo era la mesa que sostenía todo lo que va arriba. Entonces, por un lado, vivienda y oficinas tenían cierta flexibilidad porque se sabía que las plantas que estamos viendo ahora iban a sostener todo y por tanto tenían autonomía en torno a su estructura. Esta planta dependía demasiado mucho de aquello. Entonces, ahí que hubo, o la búsqueda, fue, la exploración, derechamente, fue ¿cómo resolvemos esto? O sea, me acuerdo que en un momento era como una estructura reticulada, pero con la ameba, porque en ese momento la ameba eran unas papas, pero quedaba raro porque había sectores que no se podía nada. ¿Y qué fue lo que se hizo ante su problema súper complejo? Era como, hagamos soluciones complejas. Recuerdo que en ese momento tomé la planta y lo llevé a un análisis básico de estructura en torno a un programa en Grasshopper. El programa iba colocando todos los pesos, los sectores de puntos de anclaje y muchas cosas, los vacíos de la ameba, los pesos de cada una de las partes. Estaba como una forma muy extraña. De hecho, la forma original, más extraña aún, era como una telaraña así súper extraña que definía supuestamente vigas, que finalmente terminó siendo como una decisión muy ajena, pero fue como ya, estas líneas parece que determinan la edad, y fuimos trazando la línea, y al final termina siendo como la distancia, la luz que necesitaba la viga era tan alta que era un piso, al final la viga era el piso. ¿Sí? Y como la viga era el piso, era algo que se podía incluir dentro de la planta. No había que esconderlo, ni como una viga invertida, ni como una viga normal, sino que era parte de la planta. Y esa decisión fue como, pum, detonante, porque terminó como una tercera pata que le faltaba. Tenía las torres, las amebas y le faltaba estructura, que es lo que está ahora, bueno, lo que está antes dibujado. Toda esa forma. Y después de aquello, después eso fue una detonación, porque fue entre que exploración y era un hallazgo, al final las instancias de negociación eran más bien, ya tenemos toda esta estructura, pero ahora tenemos que establecer los cines. Por ejemplo, no sé, los offsets de las vigas van a establecer las circulaciones. ¿Sí? Y también todo lo que quede en negativo van a ser las áreas donde están como los espacios propiamente tal de servicios públicos y servicios municipales. Y como con esa pura set de reglas, me acuerdo que con el Joaquín era como, da lo mismo si funciona. Si el tema es que
La operación existe, ¿cachai? Si uno analiza realmente cómo funciona, probablemente esté lleno de baches y todo, pero están las operaciones. O sea, yo podría tomar esta planta y volver a ordenarla como debería ser, y va a seguir exactamente igual, va a mantener todos los bastores y todo eso. Entonces eso fue súper interesante y creo que fue un hallazgo. No sé qué tanto para ti, Kaki, pero, pero saben que finalmente la estructura ordenaba todo. O sea, nunca hubiésemos pensado que una estructura con esas dimensiones, con esa altura, con esa forma, iba a poder resolver un complejo. O sea, yo creo que sin la estructura era, o sea, sin ese anillo interior que se agregó, era prácticamente imposible resolver la planta. Yo estuve mirándola y realmente no sabía cómo habitar una manzana entera con servicios públicos, porque hay más de 10.000 metros cuadrados ahí. Entonces, el elemento de la estructura nos ayudó, al menos a mí, a aterrizar, a zonificar el tema del offset que tú decís. Yo creo que fue una estrategia súper clara, porque nos permitía fijar enseguida todas las circulaciones del proyecto y a través de las circulaciones ver cómo en el espacio vacío entre circulaciones poder empezar a zonificar ciertas oficinas necesarias para integrar en los servicios públicos y empezar a ordenar. Creo que fue el elemento que terminó ordenando la propuesta. Y, Sí, dale, y que aquí, sí, porque vamos acá con esto, aquí cambiamos. Pero creo que lo interesante es que como ninguno de los dos contemplaba, o sea, sabía que había que resolver la estructura, como que yo encuentro que esa forma de operar, es decir, eh, la estructura la resuelvo con las complejidades que me dejaron mis decisiones y por tanto no de la estructura, como podría ser un discurso actual de la arquitectura chilena, sino que la estructura viene después, ¿cachai? La estructura viene después y están los mecanismos para resolver, o sea, están las herramientas. Si esto lo hubiésemos hecho 3 años atrás, sin conocer Grasshopper, pues estaba frito, ¿cachai? El proyecto no se existió. Pero eso creo que es como una súper potente, ¿cachai? Como que se puede incluir en propuestas después, bueno, de manera irresponsable a veces no, pero eso es algo que encuentro súper interesante, como allá. ya, bien interesante cómo esta figura al final de la estructura que tuvieron que resolver, la cual consideran como un hallazgo del proyecto, un hallazgo importante, por esto mismo ayudarle una forma, siendo que habían algunos elementos estructurantes, como eran las torres, eran las amebas, parecer no eran suficientes para darle forma a una manzana completa, lo que es harto, y disponer el programa en su interior, y a la vez estructurarlo, obviamente. Entonces, es muy bueno como cuando surge a través de una exploración como esta, un hallazgo que es algo nuevo y que puede sumarse a una agenda que no venía dándose de antes, ya que esto surge un poco de una exploración porque no habían muchos antecedentes de hacer una estructura o enfrentarse a un desafío como este. Entonces es bien interesante cómo se da a gran escala esta negociación también o este desafío de acuerdo y buscar una solución. No es muy fuerte ya que no hay dos partes o más partes que tengan posturas fuertes, que se estén contraponiendo y que tengan que negociar para encontrar un punto medio, sino que más bien es una colaboración en este espacio de exploración para encontrar en conjunto un resultado. Eso es uno de los aprendizajes valiosos, creo yo, del proyecto. Y me interesaría saber, bajándolo o llevándolo como a otra, si es que tuvieron negociaciones que ya no sean de tipo macro del proyecto. Porque estos fueron, entiendo, igual un poco en un principio o que le dan una forma general al proyecto, pero después cada uno de ustedes tuvo que hacer bajadas, distintas plantas, a distintos espacios determinados del proyecto, en los cuales tuvieron que negociar entre ustedes mismos. Yo no sé si es que tuvieron que negociar entre los dos,
o si tuvieron que negociar con otras personas también, o con decisiones previas después, por ejemplo, las mismas, si es que uno está disponiendo su espacio, su programa en la planta, y de repente no le cabía y quería mover las amebas, se empiezan a dar ciertos conflictos, negociar ya sea con una persona o con decisiones previas, en caso de que se puedan mover. ¿Cómo les tocó? ¿Fue fluido ese proceso? ¿Fue fácil en desarrollar sus plantas o los espacios que le hayan tocado cuando ya estaban estos lineamientos puestos? ¿O fue difícil y tuvieron que volver a enfrentarse a esto y tuvieron que seguir negociando con otras personas? ¿Cómo les tocó? Mira, personalmente yo creo que hubo libertad personal para desarrollar cada una de las plantas. O sea, por ejemplo, yo jamás me metí al detalle en la planta de la Cote. Siento que nadie tampoco se metió al detalle en mi planta, como hay ciertas cosas que no pueden estar. Pero lo que sucedió es que, por ejemplo, el interior de las torres de circulación surgió después que ya tenía varias cosas resueltas del interior. Entonces, como que tuve que adecuarme después según cómo se ingresaba de la torre a la planta de servicios públicos para ir resolviendo ese tipo de detalles. Eh, por otro lado, por ejemplo, la torre al medio también quedó casi al final del proyecto y fue como un elemento que articuló un poco el centro de esta planta. Y también tenéis razón en que Evas, por ejemplo, la que está arriba, la superior grande de arriba, del lado norte, que también se le dieron varias vueltas porque tenía problemas con la vivienda que estaba arriba por como tema de luminosidad, de que no cabían justo las viviendas, entonces fue como una meva que sufrió modificaciones, yo diría, hasta bien avanzado el proyecto. Pero así hablándote como en términos generales, yo diría eh, que tuve bastante libertad para desarrollar la planta al detalle sin mayores intervenciones como, o negociaciones. Y ahí para resolverla personalmente yo me preocupé que las salas de espera, porque nosotros definimos al interior oficinas de servicios, salas de espera, baños, cocina. Y esos elementos, para ir articulándolo entre sí en la planta, lo que me importaba era que todas las salas de espera, o sea, primero que hubiera harto espacio como salas de espera, considerando que era una posibilidad también para aumentar los distanciamientos o los esperas motivo del COVID, de diferentes cosas que uno como que comienza a entender que requiere harto espacio. Por un lado, pensando que se pueden hacer filas donde se aglomente, entonces que necesitaba hacer un espacio importante. Entonces lo primero que integré fueron las salas de espera. Y en base a todas las salas de espera o lugares de reunión tipo cafetería, empezar a ubicar las oficinas como tercera creación. En general yo diría que existe libertad para el desarrollo de cada una de las plantas, en la mayoría de los casos. Oye, ¿y tus niveles, lo que tú estabas desarrollando tenía, bueno, por la parte baja, el manto, tenía la parte del manto, como que se encontraba con el manto? ¿Tuviste que dialogar ahí con el Mati o con la Cote, quien estuviese por debajo tuyo, en el cual tú tenías que subir o bajar o ajustar como esa forma del manto? ¿O no quedaba tan a manos y tú estabas desarrollando como la parte plana y el programa de arriba? Sí, con el programa superior de la oficina de la vivienda, la verdad es que no hay negociación, ni con el programa inferior de espacio público ciudadano. No interfería mucho. El manto sí interfería, porque, y ahí sí conversé con el Mati varias veces, porque como se puede ver en la planta de la izquierda, aparece como de offset, donde hay varias líneas que tienen que ver con como el manto en la parte inferior del manto, la proyección del manto.
Por lo tanto, en esta figura que queda encerrada donde está el programa, alrededor de la ameba, habían espacios donde la altura no era suficiente para declararlo habitable. Entonces tuvimos que conversar con el Mati y ver de qué nos servían eso entonces y cómo conectar la planta de arriba con la inferior. Entonces, esos espacios, en el espacio de abajo, realmente la ameba de abajo, que está la escalera. Ese espacio que no quedaba habitable sí funcionó para integrar la escalera y poder darle habitabilidad a la parte de abajo. Entonces hay como ciertos elementos que fueron conversados según la forma de habitar del espacio abajo, y eso fue conversado con el Mati. Bueno, sí, una buena resolución, esa es complicado, es un desafío todos esos espacios que quedan un poco en nada dentro del manto. Yo cuando veía el proyecto siempre me lo preocupaba también. Así que es un buen desafío poder negociar eso, creo yo. Sacar una que también es un poco un hallazgo, creo yo, el darle uso a un que queda muerto. Pato, ¿a ti cómo te tocó vivir las negociaciones dentro de los espacios en los que tú trabajaste más? ¿Cuáles son esos espacios que tú trabajaste? Es que yo no sé, a ver, yo no desarrollé ninguna planta, pero a la vez sí me acuerdo que las plantas, Estaba ahí metiendo cuchara ahí. no sé, es que me acuerdo poco, la verdad, pero me acuerdo que, que en ciertas partes iba aportando, pero no fue tan categórico, porque de hecho como que no salió tanto, bueno, sí, pero por ejemplo nunca le hice la planta al calle, ¿cachai? O sea, nunca establecí nada, pero sí el tema de la estructura, nomás que fue algo que fue como teatro, ¿cachai? Y ahí él ve qué hace. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, también en la planta de la izquierda se le estas cosas que era como la estructura de que sale de la grilla, que eran como tensores, pero que no son, sí genera un orden, porque esos puntos se con mobiliario, con programa, y empiezan a surgir cosas más rectangulares, que es un poco como una suma de órdenes, es decir, el orden de la derecha más el orden de la grilla, que eso yo creo que es algo como desajuste. Y respecto a las plantas de arriba, verdad es que es muy chico, en ninguna parte fue como una gran operación que terminara todo. Eh, pero sí, quizá hay cosas interesantes que se pueden derivar de las plantas, porque, a ver, ya, si bien fue interesante y todo, creo que es muy interesante ver los desajustes. ¿A qué me refiero con desajustes? Por ejemplo, mirar con detalle ciertos sectores. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá, Mm. Ah, ¿hubo falta de acá. negociación, tú creí? ¿O Mm, se dejaron de lado? no, ¿Se quedaron no, no es que ahí? negociación, pero, a ver, hay órdenes que son primarios, que son como sí, la torre, ahora la estructura, ¿cierto? Y además las circulaciones, pero al igual que con la CAMI, esas son cosas que son basales, pero que después en la propia ejecución y en la propia inercia, por un lado, a uno se le olvida como, no es que se le olvide, pero no ve con tanta restricción esas planteamientos iniciales, ¿cachai? Tiene que empieza a surgir eh, acciones que son más bien laterales o que develan un poco ciertas ganas de hacer las cosas en la planta. Porque creo que justamente el set de reglas es algo que ya te generan restricciones, pero justamente en esa restricción como que uno romperla y develar aspectos individuales, eh, ya sean que se autocuestionen o que cuestionen otras cosas. Por Mm. ejemplo, por ejemplo aquí arriba, como en la primera situación, claramente hay un desajuste, ¿cachai? Hay un desajuste porque, por un lado, la MEVA, eh, esa viga fue hecho con un análisis estructural previo y después la MEVA, al moverse, al rotarse, etcétera, terminó rozando, o sea, casi ni siquiera como resolviéndose, sino que fue como, está la intersección y ahí queda nomás, ¿cachai? Como que no.
Por ejemplo, no sé si es necesario, por ejemplo, resolver que la circulación pase justo por acá y que sea libre, sino que es como un sector que devela un poco como esa complejidad. Y también empieza a que creo que son muy interesantes. Por ejemplo, los baños, que son la misma sustracción que hace la Cami. Ahora el Kaki los trae aquí, el Joaquín los trae acá, unos sectores no calzan. Bueno, en general, siento que esas cosas son como muy interesantes. Por ejemplo, las mismas torres, que las torres son, como no son torres generosas, sino que son torres las más eh, como poco generosas en cuanto a espacio, sino que son una puerta y unos ascensores. Como que lo interesante es que las torres nunca se presentan como un gran espacio abierto, sino que son más bien como circulación más, como otra línea más, como otro vector. Es interesante porque en todos los sectores uno ve que no hay estas grandes extensiones, que ni siquiera las salas de espera calzan con las torres. ¿Cachai? Bueno, sí, acá sí. Pero en general, como que eso me parece muy interesante porque es como una especie como de ir extrayendo en la cabeza del Joaquín, pero como que revela muchas cosas, es decir, eh, la necesidad de estos espacios programados, un espacio abierto finalmente, que van quedando más bien como bolsones dentro de toda la planta. Y eso ahí, no sé, Kaki, como que, porque son estas decisiones como media, que uno no las piensa tanto, pero que de la guata, pero que develan mucho, pero sí hay como una idea como de, de, parecido al ruso, un poco como esta idea de ir fragmentando el espacio, que vayan generando más situaciones de las que deberían ocurrir, versus las grandes explanadas, ¿cachai? Versus, por ejemplo, ¿por qué no haber hecho esto, por ejemplo, un plano y se acabó, ¿cachai? No sé, como que esa noción de fragmentación como parte de una agenda o que la exploración invita a eso y mi resolución es fragmentada, como que devela un poco el tipo de espacio que te interesa, ¿o no? Sí, es verdad, igual. Yo creo que hay mucha razón en que hay bastantes cosas que son como de la guata. Eh, pero, por ejemplo, yo creo que esta planta se viera, por un lado, no solo, no solo bastante llena, sino que se viera con diversidad. O sea, la mayoría de los espacios son todos diferentes entre sí, no hay ningún lugar que sea igual al otro. Eh, y eso me importaba, como que tuviera variedad, pero al mismo tiempo, si uno la ve completa como elemento, se viera bien unificada. Por eso me importaba que estuviera como con densidad. Eh, pero sí creo que hay un montón de lugares que quedaron así como intersticiales, no sé si es la palabra, pero que no están, como dice el Pato, como bien resuelto, como al detalle, como, no sé, los lugares donde la altura se pierde el espacio, como ahí, o ahí, donde quedan como demasiado juntos, pero no llegan a tocarse. Eh, hay ciertos elementos que yo creo que, claro, podrían ser resueltos mejor, pero tiene que ver todo con la inercia del proyecto, como que a medida de que iban saliendo nuevos elementos, iban cambiando todo o ajustándose un poquito, Sí. o incluso poniendo ciertas limitaciones que permitían decir esto está bien o no. Y creo que eso, al menos de las conversaciones, también ha surgido esa idea como se puede haber hecho un poquito mejor, como mejor resueltos, pero interesante no es justamente aquello, porque no lo sabemos, ¿cachai? O sea, no hay inexperiencia en la construcción de este tipo de espacios. Entonces verlo desde ahí no tiene mucho sentido. Es justamente verlos como qué sucede ahí, ¿cachai? Por ejemplo, tomar este sector de abajo, ¿cachai? Claramente eso, un viejo de 60 años te va a decir, está mal resuelto. Une la estructura con el perímetro, ¿cachai? Chao. Pero aquí justamente pasan cosas como que, por ejemplo, los desajustes son
así de evidente, o a veces son súper interesantes, como por ejemplo acá, Es que ¿cachai? a mí, En que no son espacios como que están programados o que tienen una función específica, sino que son esos retazos que quedan, que es parecido a lo que pasa en la planta de la Cote, ujú, en que estos módulos, estos candies, como que entre la proximidad y lejanía generan estos espacios que son difíciles de programar o que es complejo programarlos, ¿cachai? o Porque al sea, final nunca sabes lo que sí. pasa ahí y son como, bueno, ahí hay una cosa que es bueno mirarla, ¿cachai? Como con los ojos de descubrimiento, ¿cachai? Es que a mí me pasa igual como similar, porque no lo veo como que esté mal resuelto, lo veo como incluso una oportunidad para sacar nuevas ideas, como que queda como un poco abierto a la interpretación. Y eso encuentro que también. Mm. Sí, como que todas esas partes empiezan a mostrar una forma más orgánica de trabajar, o también como siguiendo no la grilla clásica, no yéndose a la segura. Es clara muestra de un ex, creo yo, y Pero jugar con los hallazgos, tomándolos, poniéndolos, utilizándolos y viendo qué es lo que se va apareciendo. Pues finalmente estos espacios que van, estos rincones o estos desajustes, son como las averías, un poco las fallas que muestran, y que cómo se relaciona esta materia de la estructura que pusieron ahora, em, junto con estructuras o lógicas preexistentes. Vienen un poco de una agenda también, que tiene que ver con la grilla o con la ortogonalidad directamente, con cosas que conocemos, manejamos bien, eh, y que empiezan con estas cosas nuevas de las exploraciones. Entonces, estoy muy de acuerdo con el Pato en ese sentido de que esos son los puntos a mirar, como con estos ojos de intentar descubrir qué es lo que pasa ahí. sí. Igual creo que hay que hacer una aclaración respecto a que no necesariamente lo curvo genera como esos grados de desajuste. Obviamente lo potencia, pero también tiene más grado de definición. Y ahora estaba proyectando esta, por ejemplo, porque justamente la planta de la Cote es ortogonal, ¿sí? Y esos espacios se miran desde la ortogonalidad. O sea, después aparecen ciertas formas, etcétera, pero la matriz son acciones ortogonales. Entonces, quería hacer como esa precisión porque finalmente ya estos curvos, como que los espacios son más indefinidos, un poco más continuos por definición, pero al final lo importante es ver la operación. En el fondo la operación es como, tengo un orden, tengo otro orden, y esos son agendas, por llamarle de alguna forma. Lo que queda entre medio es como aquello que hay que mirar finalmente, porque lo demás ya está resuelto, o ya tengo una noción sobre aquello y lo manejo. Pero justamente como mirar dónde son esos desajustes, como donde hay la exploración, em, porque justamente creo que al menos esta sesión está en función de aquello, o su interés está como a esos hallazgos, porque hay otras plantas como el acote y un poco el ruso, que sí tenían como mucho más acierto y mucho más certeza. Entonces no habían como sectores a mirar en que, bueno, sí, en general sí, pero no habían como, no era tan claro que se estaba generando algo nuevo producto del desconocimiento, sino que acá había más conocimiento. Mm. Eso. Es que ese es el tema, Sí, muy hay desconocimiento, el conocimiento se expresa como algo nuevo, ¿cachai? Eso es como lo que yo creo que tiene súper interés, ¿cachai? Sí, pues ahí donde se dan nuevos pasos también, pues donde se empieza a aprender, se empiezan a descubrir las nuevas cosas, y no porque aparezca un hallazgo significa que ya apareció todo eso, sino que es como un punto inicial de una agenda quizás. Eh, es bien interesante ese resultado que salió, creo yo, es algo novedoso en el proyecto que le dio una forma súper potente, se la jugaron con esa forma porque había que resolver la estructura. Fue la manera de resolverlo, y al final tuvo una cantidad de consecuencias fuertes igual, por lo menos en esta bien fuerte. Em,
No sé si quieren ya ir cerrando esta parte para pasar al siguiente punto de evaluación, que le llamamos, que tiene más una bajada un poco más subjetiva también de cómo sintieron el proceso. ¿Les parece o tienen algo más que comentar de esta parte? No tenemos tiempo. Ya, démosle con la No, sí, evaluación. yo creo que es cerrar con eso, como que el desconocimiento al menos permite generar conocimiento. eh, sí, eso, como que permite generar conocimiento mediante otras cosas, ¿no? Es algo importante, como no porque desconozco algo va a resultar mal, sino que si tengo las operaciones correctas y las sé articular, eso es lo que se enseña un poco en la escuela, ¿no? Se puede hacer, pues, ¿cachai? Y genera algo tan particular como esta planta, que yo creo que no ha surgido otra así en mucho tiempo. Logra hacer de nuevo, va a ser claramente ya una transferencia, ya no va a ser una agenda, no va a ser algo tan genuino como ahora. Pero creo que está en eso, o sea, observar la herramienta, es decir, no queda eso, sino que decir, a ver, hay dos restricciones, una torre, un vacío, me da lo mismo su forma. Después hay otras restricciones, o sea, después hay otra situación de estructura y que eso después genera más restricciones y por tanto ahí recién puedo operar. Yo creo que eso, como aprendizaje como de proyecto, cuesta articularlo, porque al final ocurre en el camino, pero creo que es interesante como para otras ocasiones. Oye, pero ¿cómo del desconocimiento, conocimiento o el descubrimiento, en este caso exploración? Porque habitualmente uno puede, cuando no sabe resolver, copia y traslada que ya existe a este proyecto y la adapta. En este caso no fue tan así, como que no decidieron copiar algo, siendo que esas vigas de un piso existen, sino O que sea, decidieron buscar y explorar. había una agenda, eh, pero era más bien, no sé si te acordás, Joaquín, quién le tocó investigar sobre servicios públicos, pero me acuerdo que hubo sí una presentación intermedia que hice sobre cuando el momento en que se declaró la antonimia, esto de parecerse más a Saná en algunas operaciones, con el Rolex Center. Pero eso fue una imagen, pero era una imagen para servicios públicos, pero era una imagen en general. Después quizá hay una similaridad, pero más por una causalidad, referencia directa. Pero eso fue como el inicio, pero en ningún momento fue como quiero que sea el Rolex, porque de hecho, cuando se hizo la planta, me acuerdo que avanzábamos y veíamos otras plantas similares, eran totalmente lo contrario a Rolex Center, eran plantas así llenas de cosas así hiperdensas, ¿cachai? Entonces, y eso tiene que ver un poco con las referencias que uno tiene también, pues, con esa transferencia. Mm. Sí, eso de que el descuentra aprendizaje tiene que ver con la exploración propia que uno empieza a tener con cualquier tipo de situación a la que se enfrenta y desconoce. Siempre se va a improvisar un poco. O sea, desde la música, cuando a veces sabéis demasiadas cuestiones estructurales de música, como que no le dais el espacio a la improvisación o a la exploración real. Pues entonces, en este momento, como que se dio, a pesar de que, como el Pato dice, uno igual después. O sea, revisamos bastante desde el Sará hasta algunos que densificaban mucho más la planta y surge un poco como un poco entre la improvisación, sentarse a una cuestión que pareciera muy compleja, tomar la planta que había hecho la Camila, que era por el contrario muy ordenada, muy ordenada, desarmarla, empezar a jugar, empezar a fragmentar los elementos y como que después lo empezáis a visualizar y te das cuenta de que parece no, pero si hay ciertas operaciones previas que ya le dan orden, por lo tanto, como que si uno dentro de su caos también encuentra el orden. Yo creo que ese caos surge un poco de la improvisación de lo desconocido y tiene esa virtud.
de ser poco como de la guata, pero con cierta estructura internalizada previamente. Es interesante eso, porque recordó cuando diste ese ejemplo de la música, como de dónde sale la originalidad un poco también, porque está bien tener la gente, pero yo creo que cae en el reduce, como sin profundizar más también, como, ya tenemos que hacer una planta de este porte, tenemos que poner una estructura, copiamos esta, un tercero mucho, ni como esto, y pierde como ese proceso creativo también, como que una mezcla de distintas partes, pero exploración, yo encuentro que es un proceso necesario y que en este proyecto sacó un fruto igual bien interesante, que tiene algo propio, pues, algo que es realmente ese resultado, esa forma, al ser aplicada en este proyecto, em, es única al final. Esa forma no se puede repetir en otros proyectos porque las estudias de esa forma. Entonces responde a cosas bien propias, lo que le da fuerza como a la identidad del proyecto, creo yo. Em, Así que eso lo entiendo yo como un plus y como un hallazgo y una exploración que si bien no es perfecta, porque nunca resultan perfectas tampoco esas cosas, sino que sus imperfecciones también son parte un poco de esta identidad, de este resultado. Eso. Em, Así que bueno, para seguir con la última parte, vamos a hablar de una evaluación refiriendo a la experiencia que cada uno de ustedes vivió y cómo se sintieron, un poco, si es que se sintieron cómodos colaborando, participando, si es que sintieron que hubieron jerarquías fuertes de repente o gente que dejaba que otras personas resolvieran. em, por esta misma lógica como de jerarquía más que porque no tuviera tiempo. Si es que hubo como decisiones que de repente no apañaron, momentos en que también y se sintieron bien, o, em, como todas esas dinámicas grupales de trabajar en conjunto, me interesa saber cómo las vivieron ustedes y cómo fue como su experiencia interior también en respuesta a las decisiones y a la forma de trabajar de los otros del equipo. ¿Me podría repetir un poquito segundos que me... Está ahí silenciado. Va. La pregunta era, ¿qué tan cómodos se sintieron en el proceso de acuerdo a la dinámica colectiva de participación horizontal, un poco, en el proyecto para tomar decisiones? Si es que hubo momentos en que tuvieron que ceder, momentos en que querían tomar una acción y otras personas también tuvieron que ceder. ¿Cómo funcionó la dinámica general en grupo, pero más que nada cómo ocurrió con ustedes? ¿Tuvieron que negociar harto? ¿Tuvieron que negociar poco? ¿Terminaron como aislados quizás en un rincón resolviendo sus cosas sin tener que conversarlo con nadie? ¿O se vieron muy metidos en algo con las otras personas en un momento? Al final, un poco a grandes rasgos y desde donde les nazca responder, ¿cómo fue la experiencia colectiva, de trabajo colectivo en un grupo de 8 personas, creo, y de amigos? Mira, yo creo que debe ser de la experiencia más... o sea, nunca había tenido una experiencia así. Primero de trabajar online durante un momento tan como crítico que el que estábamos viviendo, y también creo primera vez donde trabajaba con muchos amigos que si bien conocía hace rato, no habíamos desarrollado un proyecto. Entonces, para mí, trabajar proyectos de manera colectiva siempre implica que uno como individuo se ponga a la disposición del colectivo. Entonces siempre me puse eh, al servicio de lo que se necesitara de ir ejecutando. Si bien en algún momento dije, ya, yo me hago cargo de la y empecé a trabajarla,
sabía que habían otros compañeros o compañeras que estaban trabajando en otras partes, entonces de repente igual preguntaba ciertas cosas para ir teniendo la generalidad del proyecto en mi cabeza todo el tiempo. Después, de hecho, de resolver la planta y para la parte final del concurso, ayudé a sacar algunas isométricas de la vivienda, a armar otras cosas para las láminas, y en general creo que fue un trabajo súper colaborativo siempre, como que así como yo digo que está dispuesto a ayudar al resto, siento que estaban todos como en disposición de ayudar. Lo que es súper proyecto así, porque disminuye el ego, como de que una persona se lleve toda la carga, y permite generar un trabajo mucho más abierto entre las 8 personas en las que estábamos trabajando. Yo le encuentro muchas virtudes al proceso. Creo que en general me sentí cómodo, si bien quizá hubo algún momento de estrés, porque como todo concurso llega a un punto que era muchas cosas que había que entregar, o sentía que no iba a llegar a tiempo. Eh, Creo que es parte del proceso y en general siempre me sentí cómodo, me sentí haciendo algo nuevo, algo que me interesaba a mí, por un lado aprender y por otro lado si tenía la capacidad de trabajar en grupo, que también es una cuestión que a veces puede ser complicada para algunas personas. Eh, lo veo como un proceso súper especial y me alegra estar en estas sesiones como para poder ir a todo lo que fue. Bacán, bacán, hermano. ¿Pato? Sí, pues, o sea, yo quería hacer hincapié en un suceso que ocurrió, que fue, no me acuerdo así como precisamente, pero un momento en que dijimos, en que se conversó se expuso que el proyecto tenía esta línea, tenía esta línea de niveles programáticos en que cada uno estaba haciendo lo suyo. Por tanto, ya la coherencia del conjunto normal, la importante era la coherencia respecto a nuestras premisas iniciales, que un poco lo que está descrito en la presentación. Que es absolutamente que cada uno tenga su autonomía y que a la vez aporten en la forma colectiva y que lo resulte ahí un híbrido nomás, pero de esa coherencia resulta muy coherente. Porque también eran momentos en que se iba tensionando mucho el proyecto para que tenga como conjunto, eh, estaba así. Y yo creo que ese fue un momento en que fue como, mira tú, estamos haciendo esto. Y ahí me acuerdo que conversamos de que era como, no sé si innovador, pero curioso, que tenía valores importantes después en el futuro externalizarlo o mostrarlo. También por la curiosidad de que no fue un proyecto en que la amistad se quebrara, sino que fue justamente algo más dentro de la amistad. Ni siquiera fue algo que nos juntó más, sino que fue algo más. Entonces, en ese sentido, porque al menos por lo que hemos visto en las sesiones, eh, las personas estuvieron contentas, fue súper provechoso, para algunos fue como de la mejor experiencia en términos de proceso arquitectónico. Y yo creo que interesante. En ese punto me sitúo yo que a pesar de que no estaba tan presente, en algunos momentos sí, en otros momentos no, siempre era interesante trabajar, siempre era interesante conectarse, rayar en el miró, o sea, es lo mejor eso, ¿cachai? Que todos tengan la lápiz para rayar encima lo que sea o escribirle cosas encima y que no existiese esa cosa como, oye, no me rayéis mi dibujo, que lo quiero tanto, que ocurre en la realidad como en lo físico, sino que quiera como, chao, es digital, lo copio y lo pego de nuevo y ahí está tu dibujo original. Entonces, por un lado, siento que todo, o sea, yo siento ya que se ha obviado un poco el contexto pandemia, pero
pero justamente creo que las herramientas que nos generó también generan mayor horizontalismo, viéndonos de igual tamaño, no ir viendo ninguna jerarquía, sino que quizás si hubiese sido físico hubiesen existido más conflictos, o más acierto, no sé, pero, pero eso, o sea, respecto como a la agenda, o a la cantidad de agenda, yo creo que esto es un suceso más que permite, al menos personalmente, seguir confiando en aquello. Eh, y también lo intento llevar como un plan novedoso, innovador, en el sentido que seguimos insertos en un contexto cultural en que la disciplina es más bien eh, la lumbrera o la certeza de algunos pocos y que los demás son la retaguardia nada más de ellos, ¿cachai? Y que finalmente se va estancando y eh, mm, solamente la disciplina puede andar cuando existe alguien que piensa. Cuando aquí son todos, ¿cachai? Y todos tienen algo y nadie es el encargado como de resolver. Con esta misma conversación, observando cosas, entonces sigue siendo como la misma reproducción, como conjunto de personas que vamos viendo cosas, vamos viendo cosas si también tiene interés o no. Entonces, en ese sentido, creo que genial, así, muy bacán. Bueno, como decía, encuentro virtud a la metodología que se aplicó porque en un momento de pandemia donde la vida se estaba individualizando al espacio doméstico de vivienda, como que logramos no solamente una apertura en el fondo de lo aislado que estábamos cada uno en su territorio, para poder vincularnos y trabajar en un proyecto colectivo entre todas las personas. Hoy en día uno lo piensa y diría como generamos, o sea, el Miro, por ejemplo, es una herramienta que logra colectivizar todas esas partes y fue súper bien aplicada de la manera que lo utilizamos. Entonces, como que entrega bastantes hallazgos para el futuro poder trabajar de esa manera. Eh, y por otro lado, logró colectivizar la vida de vuelta en un momento que estaba individualizada. Entonces, eh, encuentro que logró no solamente, como que logró abrir la mente, logró imaginarse otras probabilidades para organizar o actividades o organizar formas de trabajo que no se habían desarrollado antes para abordar proyectos de arquitectura, creo yo. Así que me pareció muy interesante ese punto. Sí, es interesante cómo bueno, se siente integrada, porque no es tan la forma en que se hacen las cosas. Yo creo que la forma en que se hacen las cosas, como con más jerarquía, como hablaba el Pato también, em, son, agilizan las cosas, y yo creo que de hecho el trabajar de forma colectiva, con decisiones en manos de todas las personas que están es mucho más difícil. Es mucho más difícil también porque no tenemos estas herramientas para comunicarnos, para colaborar y para separar roles, para validar un poco a distintas personas o para argumentar en distintos momentos, sino que se suelen, para la experiencia que tienen un poco listo, yo soy quien toma la decisión. En cambio aquí no es así, aquí se dan muchas más discusiones y que tienen que bajar a argumentar. Lo cual no significa que por el mero hecho de decidir poner esta metodología participativa se van a solucionar todas las cosas y va a funcionar bien. Yo creo que naturalmente en un grupo que se está iniciando hay conflictos o hay desencuentros muchas veces, eh, y que también un poco comparándolo con la planta que tú estás diciendo, Pato, en que aparece toda esta figura y se encuentra con otras cosas y empiezan a aparecer como estos defectos. Aquí también esta metodología, a medida que se aplica, a mostrar sus desencuentros, como sus fallas, eh, y las cuales hay que resolver para una siguiente instancia. Por eso me gustaría preguntarles ahora como último, ¿cuáles son como los aprendizajes personales? ¿Cuáles creen que son dentro de esta metodología colectiva que encontramos tan importante desarrollar y seguir avanzando? ¿Cuáles fueron hallazgos en ese sentido
cuáles fueron aciertos quizá en ese sentido, cuáles se quedan como ustedes como aprendizaje, o también si es que quieren comentar cuáles fueron en algún desencuentro, no llevado como a lo personal, como mi conflicto con esta persona, sino que llevándolo a la metodología en sí y de cómo se dan y cómo podríamos aprovechar esta conversación un poco para mejorar en una siguiente metodología colectiva. ¿Se quedan con algunos aprendizajes? ¿Los tienen así como a mano para poder comentarlos? Igual es difícil la reflexión, siento, porque yo personalmente nunca había trabajado en un concurso de arquitectura, y creo que fue un concurso que igual a magnitud bastante grande. Por lo tanto, yo donde más aprendí, más allá de la parte de arquitectura, fue el tema de cómo se gestiona y cómo se organiza el trabajo para poder llevarlo a un resultado. Por ejemplo, hicimos diferentes grupos. Hicimos un grupo que trabajaba concepto, un grupo que trabajaba programa, un grupo que trabajaba... Entonces el grupo de programa tenía que ir, que fue en el que yo entré, teníamos que ir intentando sacar la cabida de todos los programas posibles en algo que nos ayudara a empezar a aterrizar en alguna forma estos temas. No lo había hecho en un grupo de A3, menos online, y creo que ahí sí tuve aprendizaje, pero donde mayor tuve aprendizaje es cuando escuchaba a mis compañeros de los otros grupos y ver cómo trabajaba cada grupo y cómo podíamos al mismo tiempo generar sinergias, grupos que estábamos dividiéndonos tareas, sea de normativa, sea de cuestiones de arquitectura eh, o de gestión. Entonces, creo que el aprendizaje va en la comunicación, en la forma de organizarse. Eh, y en la forma de enfrentar un concurso público, no sé. Sí. ¿Pato? Yo tengo, si bien a la intervención anterior mencionaba como ciertos aciertos que había tenido o de interés que tenía sobre esto, a mí surgen más preguntas, que también han salido en las sesiones, que por un lado, ¿cómo vuelves a replicar esto? ¿Y cómo lo vuelves a replicar sin la necesidad de tener un proyecto de gran escala o que de por sí implique negociación entre partes? Y por otro, sin tener que decididamente hacer la misma operación que ahora. Es decir, separarlo por nivel y cada uno hace por su lado y justo los puntos de unión son la parte de interés, que incluso en este proyecto los puntos de unión no se resuelven. No, se resuelven mediante una losa, y en el caso de Joaquín había una interrelación vertical, pero justamente cómo se hace esto para que surja de nuevo, es decir, para que no quede como una anécdota, sino que también ir con cinta de trabajo. Porque también entre nosotros, entre más pasa el tiempo, más certezas tenemos y menos queremos estar en la incertidumbre, al menos como generalidad. Entonces eso me lleva como gran pregunta, porque siento que en esa pregunta están resueltas o están presentes todo el aprendizaje y toda la anotación. Porque las condiciones que se dieron ahora igual fueron particulares, es decir, mucha motivación, mucha confianza, un cuasi conocimiento respecto a la arquitectura de los demás, pero que después fuiste descubriendo y viendo que eran mejores o peores, da lo mismo. Y a la vez había esa motivación gigantesca por el proyecto. Entonces, eh, ¿cómo hacer que no se vuelva ni una metodología técnica así rígida, pero también hacer que esas variables participen? Es decir,
No sé, siguiente pregunta. Y ojalá no sea resuelta como en un concurso así, gran escala, de uso mixto, en X lugar, sino que quizás también se pueda resolver como en otras situaciones, ya sean en oficinas, o sea, me refiero como en contexto de oficinas, de colectivo, o también en proyectos, también, ya sea en sus distintas escalas. Em, pero eso yo creo que es como la gran pregunta, así como si esto ocurriría de nuevo. Es como si uno quiere una secuela, ¿no? Una parte de una película. ¿La quiere realmente? ¿O un desastre? Porque, de hecho, con el Juanpa acá presente, se intentó de alguna manera hacerlo en Calama, pero como no había motivo, no había un gran compromiso, y al final lo terminaban diseñando entre 3 o 4 personas, y que a la vez ninguna de ellas estaba como 100% presente, fue súper ambiguo. Y al final fue sacarlo mediante certeza y sacarlo, ¿no? ¿Cachai? Claro. Pero eso, Algo que yo creo pasa, claro, algo que pasa ahí creo que yo que puedo traer de allá también y de otro lado es los roles al final, porque la motivación, claro, si es que están todos motivados a la par y todos tienen tiempo a disposición para ponerle, se puede hacer como a la par. Pero si es que no hay la misma cantidad de motivación o de tiempo a disponer, creo que puede hacerse en roles o en equipos, cumplir tareas y empezar a identificar las distintas partes del equipo que aportan desde distintos lados, ¿no? Como que no se le puede exigir a todas las personas lo mismo que en el equipo. Es importante reconocer las agendas, las habilidades personales, para ver cómo cada persona puede aportar y entender también los tiempos, momento de poner los distintos roles o cargos, se cubren bien las áreas, se visualiza primero como equipo cuáles son las áreas a cubrir y después desde cada persona tiene que estar cubriéndolo. Y si es que está esa comunicación constante, se va a saber quiénes son los responsables al final de cada una de estas áreas. Y es algo que enseña, o sea, de forma colectiva. Esta es como una exploración y bastante vaga también que se ha ido dando con proyectos colectivos también, pero no ha sido una enseñanza transmitida. Entonces, bien interesante que esto lo vayamos recogiendo, vayamos como un poco depurando, consiguiendo la información que está un poco abstracta o en cómo fue la participación, em, para poder llevarla después a proyectos siguientes y que haya una mejor participación colectiva, entendiendo, como decía Joaquín, los cargos, los armar, cómo tienen que haber distintas áreas de estudio, ya sea de programa, de conceptos, conocer todo ese panorama y empezar a dividirlo y entender como grupo, creo yo. Ahí cada persona va a poder aportar desde su lado. Así Sí. que tiene hartas riquezas, un trabajo y por mi parte espero que se sigan dando en otros espacios para que siga complementándose, vamos a seguir transmitiendo. Sí, igual hay como cerrando, pero al menos yo no creo que sea con roles. Los roles pueden ir Sí, cambiando, no pero, significa que el mismo rol vaya a tener todo sí, el proyecto. pero lo que voy es que a mí, por ejemplo, creo que la manera más simple, pero más forzada también, de ser esta nueva metodología es como que cada uno se coloque en una situación determinada fuera, o casi como un sorteo puede ser, pero que cada persona ojalá se sitúe en una situación que no le corresponde. ¿Sí? Em, pero siento que eso es raro, o sea, por ejemplo, en el caso de la cuota se casó y tenía ya de ella, de suyo, el espacio público, entonces nadie podía tener esa exploración. De hecho, de las sesiones como que varios han tenido intenciones de trabajar en ello, pero no resultó. Pero tampoco me imagino, por ejemplo, la Cote, igual sí, pero tampoco me imagino como deliberadamente diga, ya, es que no quiero dedicarme a hacer el espacio público, sino que quiero ver cómo se resuelve un piso de servicios públicos, ¿cachai? Mediante la agenda del espacio público.
Pero siento que igual podría ir por ahí, pero siento que es más forzado, más metodológico, más consensuado, como que está más controlado, ¿cachai? Claro. No, demasiado. No grabé. Ah, sí, estoy grabando. Sí, está grande. Ya de los roles, yo creo que la motivación es una cuestión súper efímera, no dura para siempre, pues. Entonces, si no lográis canalizarla en algo, por un lado es difícil potenciar las individualidades, y por otro lado también, si ya eso va a ser difícil después generar la unión grupal. Entonces, si es que no existen roles, por último, que existan metas o objetivos claros para ir, para abordarlo, para seguir explorando la individualidad de cada uno. Así que, al bien. Ya, Juan. Bueno, bacán. Damos por cerrada entonces esta tercera sesión, bien buena, profundizando en distintas cosas cada vez. Les agradezco a ambos por haber participado también, por haber contado cómo fue su experiencia, ya sea en lo más técnico, como también en la experiencia colectiva de trabajar. Así que eso, nos estamos viendo acá.